¿Cómo estamos, Pepe? Bien, pues señor, aquí disfrutando. ¿Sabes qué ando en la casa? Me traje unas plantas de menta y la verdad es que se me murieron. Se me quemaron todas ¿Y de usted vive en casa o en departamento? en departamento. ¿Que uno puede plantar esas cosas en departamento? Se supone, ¿no? Buenos días, comunidad. Un programa de la Universidad de las Américas para todos los vecinos y vecinas de Chile. Conocimientos académicos para situaciones del día a día. Con ustedes los Pepes, José Pedro Hernández y José Ignacio Torres. Buenos días, comunidad. Acá estamos nuevamente los Pepes en los estudios de Universidad de las Américas. José, ¿qué nos acompaña el día de hoy? Tenemos una gran invitada para hablar de este tipo de cosas. Es la profesora Marjorie Domínguez, directora de la Escuela de Agronomía de la Universidad de las Américas y sobre todas las cosas experta en este tipo de huertas, de cosas que uno puede llegar a hacer en la casa. Porque finalmente, claro, uno compra, pero finalmente uno sabe, uno puede también generar su propia producción. En la casa, en cualquier lado, en el departamento. Pero preguntémosle a Marjorie. Preguntémosle. Bienvenida, Marjorie. Hola, muchas gracias a ambos por la invitación. Sé que esto está hace tiempo, pero ahora surgió este tema y feliz de aportar algo de información que les sirva a cualquier persona que quiera, como la duda de ustedes, crear o tener plantitas comestibles o para tomarse la agüita de menta, por ejemplo, en la casa o en un departamento. En un departamento también. Y claro, hay departamentos que reciben mucho sol, hay departamentos que reciben poco sol, lo mismo que las casas. ¿Da lo mismo? ¿En todo se puede llegar a cultivar? Sí, yo siempre he dicho, aquí lo que importa es la actitud de querer hacer algo, el querer hacer. Y el querer hacer siempre la gente va a buscar conocimiento. Hoy en día tenemos la oportunidad de buscar esa información más fácil. Entonces, para aprender, por último, no sé, si tengo que desde semillita o comprar la planta y en qué lugar. Contenedor me refiero a un macetero, a una cajita de helado de estas de litro reciclada, botellas plásticas de 1 litro partidas por la mitad, haciendo los orificios. O sea, hay un sinfín de cosas que uno puede usar y a la vez practicar el reciclaje en lugares pequeños, en este caso departamentos, balcones, estas cajas de tomate, por ejemplo, que las pintan y las recubren con bolsas oscuras y les echan ahí la tierra. Vamos a hablar de tierra en vez de sustrato. Entonces, el espacio lo busca uno y sí, hay que tener cuidado, que lo podemos seguir conversando, que el sol llegue directo o que no llegue directo, estar en sombra, semisombra, sol directo. Entonces, son distintos cuidados, pero insisto, hay que tener las ganas y el querer hacer para tener resultados y no frustrarse cuando se les quema. Claro, porque se puede quemar, porque yo creo que me equivoqué en este caso, pero justamente porque suele ocurrir que uno desconoce el tipo de planta que tiene, la conoce, por ejemplo, la menta, ya, pero ¿cuánta agua tiene que tener, por ejemplo? Hay que colocarla al sol, es distinto el sol si bien se puede entender que sí, el sol del verano, el sol de invierno, pero ¿Cómo yo saber qué tipo de planta debo colocar en tal lugar o que si pega el sol directo o no? ¿Cuánto sol necesita? No sé si me entiendes. Sí. El agua. Sí. ¿Y eso dónde? Lo que pasa es que, claro, son preguntas comunes de sol directo. Obviamente en verano el sol está más cerca de la tierra, entonces el daño puede ser mayor si es directamente a las hojas, quemarlas, por ejemplo, secarlas si es que no se riega, porque todo va de la mano. O sea, no solamente tener la plantita, sino que también el cuidado del riego, tener una buena temperatura, tener una buena humedad del ambiente. En este caso, en el verano, como es más seco, los riegos son más frecuentes. Por ejemplo, si yo riego sigamos con el ejemplo de la menta. En el caso de la menta, claro, una hierba aromática, uno en el verano, la frecuencia de riego en una casa, no estoy hablando así en un jardín o en un predio, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, día por medio. Uno tiene que ir viendo, uno también puede ir tocando la tierra y ver, o enterrando el dedito, así hablando básicamente, cómo está de húmeda nuestra tierra, nuestro sustrato. Entonces, uno va ahí, y ahí la cantidad de agua, no voy a hablar en medidas, pero un vasito, 100 cc, va a ir viendo de acuerdo al tiempo. En invierno es
por ejemplo, yo también tengo plantas suculentas, tipo cosas en la oficina. Yo tengo muchas plantas en mi oficina, una oficina chiquitita, y esas yo las riego por lo menos una vez a la semana en invierno. ¿Y en verano? Y en verano, por lo menos 2 o 3 veces a la semana. En la semana, ojalá el viernes, porque no estamos sábado y domingo, pero sí llegar el martes y viernes, o por lo menos 2 veces a la semana. Pero ahí, independientemente, por ejemplo, del aire acondicionado. Es que, claro, aquí me estás hablando ya de aire acondicionado, es interno, claro. Porque una cosa es la luz, Sí. pero el aire acondicionado, y otra cosa, la luz artificial. No estamos hablando de algo indoor, que es con esto. No, una ampolleta de que funciona también, ¿ayuda en algo o no ayuda en nada? O sea, claro, si expandimos el tema a plantas más ornamentales de casa, claro, en invierno uno las pone más cerca de la ventana para que reciba esa luz, algo de luz natural. Hay plantas que sí se afectan con luz artificial. Uno los va viendo en las orillas, las hojitas. Por mucho que las riegue, o el color, se van poniendo más mustias, más amarillas, en invierno sobre todo. Entonces ahí uno ve que tiene que buscar todos necesitamos luz natural, o sea, las plantas, los animales, las personas. Y en ese sentido hay distintos tipos de plantas. Las mentas son unas hojitas, la mayoría de las hierbas aromáticas también son hojitas, pero las frutas, un tomate que hablábamos recién, necesita más agua, más cuidado y cierta época en para plantarlo. cierta época, exacto. Perfecto. Es importante, por ejemplo, obviamente el tomate desde semilla se demora mucho más. Todo lo que es viveros, los viveros donde crean plantas, viveros tanto de plantas ornamentales, hay viveros también hortícolas, digamos, que venden almácigos de hortalizas y viveros de frutales. Ahí no entramos a otro tema además de propagación, pero en el fondo el tiempo, el cuidado, no sé, el tomate en este caso, en cierta época cuando están saliendo las hojas verdaderas, me refiero no a las hojitas chiquititas, sino las que esas van a alimentar después a la flor y al fruto, necesitan más agua en cierta época. O cuando esté ya formando las flores, esté formando el fruto, también necesita un poco más de agua en frecuencia, digamos, más que cantidad. Pero ahí la clave es un poco, volviendo a estos consejos, estos tips que estás dando, uno decía un poco de la tierra, el sustrato en sí. Si yo la coloco el dedo y está como con barro, es ya que me excedí. Sí, ¿no? sí. En nuestro rubro, digamos, los agrónomos en el suelo, nosotros a los alumnos les enseñamos, sobre todo edafología, que es el estudio del suelo. Cuando hacemos calicata, que es el hoyito en el suelo al lado de un fruto, al lado de cultivo, es cómo saber manualmente o visualmente si está muy exceso de riego o no. Y siempre es pescar un puñado de tierra, apretarlo, y si sale exceso de agua, eso ya porque, o sea, uno lo aprieta y sale agua, es porque ya es mucho riego, es mucha la cantidad. Y viceversa si no puede. Y cuando no se amolda, digamos, esta tierra, se desdigrega, incluso apretándole, le falta. O sea, ¿cuál es el punto? No sé si lo van a hacer en las casas, pero el punto, si uno quiere saber, es que queda como arcilla con plasticina, que queda así moldeado cuando uno la aprieta. Ahora, la gente que le gustan las huertas, por lo general, le gusta mancharse las manitos con tierra. Sí, pues hay que mancharlas, sí, pues los alumnos también le decimos, y ahí tienen que saber el gusto al... Mi mamá también le gustaba mucho, y yo le decía que tenía dedos verdes, que más bien café, porque pasaba con las manos con tierra. Pero claro, hay una satisfacción muy grande, aparte del ahorro que puede significar no tener que comprar alguna verdura, pero principalmente es un tema de satisfacción personal lo que motiva a las personas a tener esto. Sí, yo creo que es terapia, también es terapia, y lo vimos mucho. Yo lo hablo del punto de mi vereda, digamos, profesional, por el consejo que me pedían amigos que no son del rubro. Quizás sí se hacía desde antes, pero a lo mejor no se conversaba o no se transmitía, y la gente sí lo hacía en sus casas, pero en pandemia esto fue parte de una terapia. Mira. Incluso muchos vecinos, muchos amigos pedían en el supermercado o estas compras online las semillas de algo, o salían a comprar en esos media hora, una hora que te dan permiso, y hacían sus almácigos. Entonces yo creo que también nació
o se reflejó hoy en día más que nada como una terapia para cultivar, porque esto lleva un cuidado, o sea, no es dejar ahí como una maleza, si se mojó, si no. Entonces uno le da el cuidado, porque en el fondo es vida. Es amor. Es vida. Tú, entonces, el amor va a tener un resultado. En una planta de tomate te sale todo bien, aunque no tengas los conocimientos, regándola, dándole los cuidados, guiándola. El resultado va a ser tu frutita. Y qué satisfactorio es cosechar algo que tú haces, O sea, que más, tú trasplantas. es más rico de todas maneras. Totalmente. Que le encuentras hasta otro gusto al producto, digamos. Y yo te quiero llevar, de nuevo voy a tratar de llevarte a la tierra. Porque tengo otro problema. Yo creía que la tierra, yo tenía mi plantita y ningún problema, pero después me enteré que había que cambiar la tierra. Entiendo el porqué, sé que pierde los nutrientes, me imagino que va por ahí. Pero, ¿cómo sé cuándo la tierra hay que cambiarla? O no sé si la pregunta es muy obvia o no. ¿Tú sabes, José? No tengo idea. No, bueno, en general podríamos separar en distintas especies, digamos. Hay plantas ornamentales que uno las pone en un macetero y ahí las dejó, pero esa planta sigue creciendo. Por lo tanto, esa tierra la está ocupando las raíces. Entonces, si tú la cambias, vas a ver que es súper compacta y al final sale casi nada de tierra. Sí. No, ha pasado, ¿no es cierto? Entonces, claro, va creciendo, obviamente hay que cambiarle el tamaño de la estructura del contenedor, de la maceta. En el caso de que tengamos cultivos que no sabemos si tiene fertilización o no esa tierra, que generalmente uno la compra, oye, hasta en el Easy venden compost. Hoy en día antes vendían solo tierra de hoja. Te vendían tierra. Hoy día te venden compost, te venden humus de lombriz, Sí. que son más naturales. Entonces, y te sale para qué va dirigida ese tipo de tierra. Yo creo que hay que fijarse, porque también a veces el cambio de tierra, a mí me ha pasado también consulta, yo creo que a esta altura ya voy a abrir una asesoría. Me dice, mira, ¿qué tiene? La planta está así como decaída, cabizbaja, me dice, pero yo la riego. Yo le dije, revisa la tierra, y a veces ha encontrado mosquitos. Y los mosquitos ponen huevitos en la tierra, entonces se pueden estar alimentando a lo mejor de la raíz. Entonces, qué bueno es eso. Oye, sacar la plantita, regar, mojarle, lavarle las raíces y cambiarla a un sustrato nuevo. Y ahí elimináis todo contacto. Y ya ha pasado, o sea, ha sido como ni siquiera, solo viendo fotos. Sí, pues. Claro, si es suelo solamente, por ejemplo, si tú vives en casa y es suelo, piso, que es ahí, claro, tú ayudas, a lo mejor mezclas. No solo el suelo de tu casa, sino que mezclas con estos sustratos que venden de compost, que es más natural, del humus de lombriz, que es en el fondo el residuo que queda cuando la lombriz se alimenta y sale por sus partes, digamos, y hay todo un proceso. Entonces todo eso viene vitaminizado, viene fertilizado. Incluso venden estas pastillitas verdes que dicen solamente para hojas. En el caso de plantas interior o estas mismas que tengamos afuera, hay de color rojo, que son más incentivos para aquellas plantas con flores, por ejemplo. Las pastillas verdes, que yo las he usado, yo no he tenido ningún problema y me ha resultado. Que son más hojas, más follaje, digamos. Entonces, y eso, volvemos a tu pregunta, ¿qué es la terapia? En el fondo yo te digo que es terapia porque tú cuidas a estas plantitas que ya son parte tuyo. Si logras comer, yo me acuerdo, en mi casa, yo vivo en casa, tengo un antejardín que era solo pasto y unas ligustrinas. Y un día llevé una salvia, que también es sirve hasta para la comida. Sí. Hoy día esa planta recorre todo el jardín. No me preguntéis cómo se propagó, si por semilla, por el tipo de raíz, pero es arbusto. Entonces, claro, uno lo va viendo de otra forma, las cuida. Después uno no conocía yo la flor de la salvia. Tengo un cibulet que lo puse, lo trasplanté, lo compré, ni siquiera lo sembré, lo trasplanté de la plantita en pandemia. Y todavía lo tengo ahí. Entonces voy cortando lo que voy ocupando, lo que ocupa se seca, pero va saliendo
nueva estructura y esa misma planta la llevo ocupando, imagínate, del 2020. O sea, estamos hablando de algo que ya no es tan solo un hobby, no es un negocio, sino que es una terapia. Y en ese sentido estoy escuchando que casi hace falta doctores de planta, alguien que uno puede llamar por teléfono y decir, oiga, doctor, tengo mi planta enferma, ¿qué hago? ¿Qué le doy? Porque hay de todo. Hay de todo. Pero y terapia no solamente como uno, sino como estructura familiar, digamos, porque hoy en día también... Y hoy en día muchos colegios se están enseñando desde chiquitito tener una huerta en el jardín, en el colegio. Y para aquellas personas que tienen su planta enferma, ¿hay alguna página web, algún teléfono, hay alguna agrupación que uno pueda llegar a hacer consultas de eso? Que me pregunten a mí, no. Vamos a dejar los datos. Dejamos los datos. No, yo no soy tan... En nuestro rubro siempre hay expertos en esta línea, en este caso enfermedades y plagas, pero uno busca información en internet y te sale ahí. Incluso hay, no plataformas, sino que app, que tú las bajas y tú le sacas fotos a la planta y te dice cuál es y qué enfermedad, si es por falta de agua, si es por alguna plaga o algo. No me sé el nombre, pero la he visto. No copuchado, digamos, hablando en ese sentido, pero hay. Puede ser tu mejor amigo esa aplicación. Puede ser tu mejor amigo. Puede ser tu mejor. Oye, muchas gracias, Marjorie. Muy entretenida la conversación del día de hoy. Los invito a crear sus plantitas y no se frustren porque se les seque o se les muera. Y eso es el ir aprendiendo. En equivocarse, en volver a hacerlo, pero no dejarlo ahí. Sí. Y empezar de algo chiquitito. Incluso hay películas, dice, si cuando tienes una planta y no se te muere, sigue con el animalito. Si el animalito lo cuidas bien y no se te muere, después puedes entablar una relación personal con alguien. Mira. Entonces, yo creo que ese es el truco. O sea, en el fondo, todos somos vida y los invito a probar desde la semilla o comprar las plantitas que hoy en día hasta los supermercados venden, en un sector de las verduras, venden plántulas chiquititas. Lo importante es querer hacer, como decía. Es querer hacer, sí. Así es. Sí. Bueno, aprendimos mucho ahí de las huertas, así que agradecemos a Marjorie. Muy bien, gracias por venir al programa. Yo feliz de haber participado. La verdad no sabía que venía. Oye, entretenido, se pasó el tiempo volando. Sí. Y lo que necesitan, aquí estamos para ayudar y para informar a la gente. Así que ya gracias a ustedes dos por considerarme en este espacio. No, feliz. Yo creo que son temas que son relevantes y eso es lo que nosotros vemos en este programa, que se llama Buenos días, comunidad. Que estén bien. Chau. Chao a todos.